Estamos en nuestro estudio de Mateo 13 y hoy vamos a estar hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio su fruto, y entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es una parábola verdaderamente hermosa con mucho significado. Pero vamos a recordar algunas cosas para poderle dar cimientos y que usted y yo podamos entender a qué se refiere esta parábola. Recordemos que en la introducción de Mateo vimos claramente cómo Mateo presenta a Jesús como el rey, como el gobernante, como el único que venía a gobernar sobre todo. Pero aún así, los judíos no lo recibieron en su momento. No era el rey que esperaban. Después de hablar de muchas formas, Jesús, en ese tiempo en la tierra, decidió empezar a hablar por parábolas y empezó a dar a entender o a dejar historias que para los discípulos en su momento no eran reveladas, pero él las explicaba de alguna manera. Ese es el tiempo que hablamos de un tiempo de misterio, un tiempo secreto que iba a venir en el tiempo actual que hoy vivimos, pero en su momento los discípulos nunca lo pudieron ver. Nunca ellos se dieron cuenta cómo se iba a vivir este tiempo. Este tiempo que estamos viviendo, desde el rechazo de Jesús en la tierra hasta el día que Él vuelva por segunda vez, es el tiempo de secretos y misterios revelados para nosotros. ¿Para quién? Para la iglesia de Jesucristo en la actualidad. Y es un tiempo en el que Jesús sigue siendo el rey, aunque no lo reconozcan, aunque no lo acepten muchos. Jesús reina, Jesús es el gobernante. Y aunque hayan muchos pecadores, Dios sigue siendo gobernante, Dios sigue siendo el rey a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha gobernado su pueblo y al mundo entero a través de diferentes hombres. Recordemos que el primer hombre por el que Él quiso gobernar la tierra fue Adán. Luego vinieron los patriarcas, los monarcas, los sacerdotes, profetas. Y a través de todas estas facetas, Dios siempre ha gobernado la tierra. Dios siempre ha buscado una manera de mediar con el hombre, y es cuando envía a su Hijo. Jesús encarnado en hombre viene y gobierna para poder tomar el control de la humanidad, de lo malo que estaba haciendo el hombre, y poder volverse carne para que pudiéramos acercarnos más fácilmente al Padre. Jesús se va y Dios sigue gobernando a través de los apóstoles y hoy en día a través de la iglesia de Jesucristo. Así como usted lo escucha, Dios gobierna a través de nosotros. Nosotros somos las personas por las que Dios, a través de lo que hablamos, decimos, predicamos su evangelio, Dios puede colocar su dominio acá en la tierra. Porque
es algo que no entendemos y que tomamos muy a la ligera, y esta parábola nos habla de eso. Jesús empieza a hablar de esta parábola porque recordemos cuál fue la primera parábola, la parábola del sembrador. Y tal vez los discípulos, consternados con esta parábola, tendrían que preguntarle: Señor, ¿y qué sucede con esos incrédulos que no pueden heredar el reino de los cielos o que tienen diferentes formas de recibir tu palabra? Recordemos que la parábola del sembrador habla de 4 tipos de personas, de corazones, de oyentes que reciben la palabra a su manera, y esto hace que la palabra dé fruto o que sencillamente no dé fruto, o que dé fruto temporalmente. Y Jesús entonces, para contestar esto, empieza a dar esta enseñanza. Entonces la pregunta aquí sería para todos: ¿qué pasa con esos 3 tipos de personas, de creyentes, de oyentes que escuchan su palabra pero no dan fruto? Y entonces el Señor empieza a enseñar a través de esta parábola lo que va a ocurrir, y ella trata de interpretarse por sí sola, enseñando que hay un hombre, el dueño de un cultivo, un padre de familia, que sale a sembrar una semilla, una buena semilla. Pero quiero que pienses por un momento y que podamos entender que en la antigüedad, o en esa época ya en Palestina, los hombres que tenían sus cultivos, que tenían empleados y que tenían sus buenas semillas, eran hombres trabajadores que conocían la tierra y sabían lo que hacían. Tal vez no era como cualquier sembrador que sembraba temporariamente, sino él sabía lo que estaba haciendo. Entonces él, al salir a sembrar la buena semilla, como lo dice en el versículo, en el primer versículo 24 de este texto, dice sencillamente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su propio campo. Él sabía cuál era su tierra. Tal vez esa buena semilla era el fruto de la cosecha anterior. Y como toda labor, había un horario de siembra y un horario de descanso. Entonces, él y sus trabajadores estaban dormidos, descansando en la noche. Y dice el versículo 25 que vino un enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Pero al cabo de un tiempo, dice que salió la hierba. Léalo conmigo en el versículo 26. Y dio su fruto, o sea, ya había dado fruto. Pero entonces salió también la cizaña que había colocado el enemigo entre el trigo. Y cuando sus empleados vieron eso, fueron y le dijeron al Señor, al dueño del campo, le dijeron: ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale tanta cizaña? Tal vez los que cultivaban la tierra, los que iban a estar pendientes de la cosecha, estaban acostumbrados a ver este tipo de arbustos entre las cosechas, pero no de la manera como lo encontraron. Y este sembrador le dice: no, esto no lo he hecho yo, esto no lo hice yo. Yo sabía lo que estaba sembrando. Esto lo hizo un enemigo. El enemigo hizo esto. Entonces sus siervos le dicen sencillamente: vamos a arrancarla, permítenos que la podamos arrancar. Pero él les dice: no es necesario. Porque si ustedes arrancan la cizaña, también con ella arrancarán el trigo. Y entonces perderé la cosecha. Y empieza el amo a decir: es necesario dejarlas crecer juntamente, una con otra, hasta el día de la siega, hasta el día de la cosecha, hasta el tiempo que sea ya lista para recogerla. Y allí tendrán que hacer conforme yo les diga.
Recogerán primero la cizaña y la atarán y la echarán a quemar. Pero luego recogerán el trigo y lo llevarán al granero. Es una hermosa enseñanza donde tú puedes entender que crecen dos tipos de trigo. Era tan difícil identificarla, pero cuando ya creció, era algo así como, en el original la palabra cizaña viene también como una palabra que es muy parecida a la fornicación. Es algo así que lo han comparado como algo bastardo. Cuando hay fornicación, los hijos son bastardos, porque no nacen dentro del hogar. Eso significa que cuando venían los dos, venía el trigo y la cizaña, era muy similar el trigo y la cizaña, con la diferencia que fue llamado trigo bastardo, el trigo bueno y el trigo bastardo. La cizaña era como un arbusto ahí enredado, pero a la vez no se podía distinguir fácilmente, solamente cuando ya daba su fruto. Esto es un retrato de lo que es la iglesia hoy en día, de lo que es la iglesia sembrada hoy en día. Y tal vez usted hasta aquí puede decir, es lo que se siembra en el corazón, es lo que se siembra en la iglesia. La cizaña es aquella semilla que se pone en la iglesia de Jesucristo. La cizaña es aquello que se pone en el corazón. Es eso que, que toca sacarlo, pero que mantiene ahí sembrando cizaña. Y es como un dicho que ha habitado por generaciones en nosotros y un pensamiento que está allí para hacer ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que daña, lo que destruye una buena semilla y un buen trigo, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ver si este concepto que tenemos es lo correcto. Para entender esto tendríamos que ir al versículo 34 del libro de Mateo 13. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí el Señor vuelve y reitera el uso de las parábolas. Y recordemos que ya habíamos hablado de por qué Él hablaba en parábolas, porque tal vez Él ya estaba observando que había un tipo de personas que no escuchaban, que no entendían, que no querían seguirle, que no querían aceptarle, y Él empieza a darse cuenta de que definitivamente lo van a rechazar. Y Él empieza a hablar en parábolas solo para aquellos que desean seguirle, solo para aquellos que desean buscarle, solo para aquellos que quieren estar con Él, para aquellos que no solamente lo escuchan por escucharlo. Y tal vez en esta mañana, en este día, en esta noche, a la hora que usted esté escuchando esto, usted tendrá que preguntarse: ¿yo quiero seguirle? ¿Yo quiero escucharle? Porque fíjese que Él estaba dando su parábola y de repente la parábola queda ahí, en un término. Luego el Señor aclara que Él solamente va a hablar en parábolas para personas que quieran declararle cosas escondidas y que quieran escucharle. Y usted dirá: no, esto es para todo mundo. ¿Acaso Jesús puede hacer diferenciación a quién le quiere hablar? No, el tema acá era, y el punto es que las personas no querían escucharle. Entonces ya le voy a dar la explicación. Empiece a leer conmigo versículo 36. Ahí está aclarando qué era lo que ocurría. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Qué tremendo.
Ellos sabían que Jesús había dado la parábola. De hecho, esta parábola no tenía nombre. Él no le puso nombre. Pero cuando entraron a la casa, cuando despidió a la gente, ¿a cuál gente despidió? A la multitud. ¿A cuál gente? A los que lo seguían. Pero ya les he dicho que aquellos que le seguían eran muchos grupos de personas, como los celotes, como los fariseos, como los seduceos, como los escenos, como aquellos que lo juzgaban, que miraban de lejos, que no querían aceptarle, pero estaban escuchando. Entonces él no les dio la explicación a ellos, solo cuando entró en la casa. Y tal vez en la casa de quién, en la casa de Pedro. Recuerden que él, antes de ir a empezar a dar las parábolas, él había salido ahí y estaba en esa casa. Tal vez él entró allí. ¿Y a quién le explicó? ¿A quién les enseñó? ¿Quiénes pidieron explicación? Sus discípulos, los que querían seguirle. Entonces fíjense que sí hay una diferencia entre los que tienen tiempo para escucharle, en los que quieren escucharle, en los que quieren entenderle, y acá se está mostrando la primera parábola. Algunos que oyen y cae la palabra en tierra y vienen las aves y la roban. Otros que oyen, cae la palabra entre pedregales, da fruto por unos días y luego se olvida. Otros que oyen y la entienden y es una buena tierra. Y eso estaba pasando. Respondiendo, Jesús les dijo, y acá empezamos a ver el desarrollo y la explicación de cómo representa esta parábola en el reino de los cielos. Cómo representa la iglesia de Jesucristo sembrada en el mundo. Entonces tal vez nos toca cambiar el concepto que tenemos de la cizaña. Vamos a desglosarlo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre quién era? El Hijo del Hombre es Jesucristo. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando Jesús hablaba y él quería referirse a él mismo, él decía el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el que siembra? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el campo? El mundo. El mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la iglesia. Y las cizañas son los hijos del malo. Los hijos del diablo, los hijos del maligno, los que hacen los malos. Entonces es claro como en este versículo 38, ya el campo, el terreno, no es la iglesia, no es el corazón, sino es el mundo. La semilla, la buena semilla son los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del mundo, los hijos de lo malo, los hijos del diablo. Versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Explica tan claramente que ella por sí sola se explica. Entonces, para aclarar, para diferenciar, la cizaña no es algo que se siembra en el corazón. La cizaña no es algo que se siembra en la iglesia. La cizaña es algo que está sembrado en el mundo. Y la semilla que sembró el Hijo de Dios somos la iglesia en el mundo. Tremendo, esto es maravilloso, es poder entender cómo la iglesia es sembrada en el mundo y no se puede separar. Cómo la iglesia tiene que estar entre el mundo y no se puede separar hasta el fin. Dice, si quieres limpiar el campo, tienes que esperar hasta el final. Hasta el final. Es entender que el reino de Dios permite que la iglesia esté en el mundo, permite que los pecadores estén libres de pecado junto a los hijos de Dios, junto a la iglesia de Jesucristo. Si ves cómo
cómo Él aclara. Él define el reino de los cielos en 7 parábolas y las vamos a estar estudiando. Defines la naturaleza, el valor que tiene cada palabra, cómo Él extiende el reino a través de estos tiempos y cómo va a terminar todo. Cómo Dios hace que gobierne a través de nosotros en el mundo. Cómo Él fue rechazado y por eso su reino se extiende hasta el día de hoy. Cómo a través de su reino que fue extendido en este tiempo y no lograron verlo los discípulos, nosotros hoy lo vemos. Entonces podríamos entender que esta parábola permite que Satanás, el maligno, el diablo, sobreviva siendo la cizaña y los hijos de Dios, el reino, la buena semilla, los justos, sobrevivan paralelamente. La semilla, la buena semilla y la cizaña hasta el final. Entender esto nos lleva a decir que siempre tendremos que esperar a que Jesús viniera, hiciera la justicia entre el bien y el mal. Pero ahora los discípulos están diciendo, podemos quitarlo, podemos decir, podemos separarlo. Y el Señor dice, no. ¿Se puede separar el trigo de la cizaña? No, hasta el final. Es un misterio poder entender por qué tienen que sobrevivir, y creo que aquí se aclaran muchas cosas de personas que preguntan ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debe sobrevivir la cizaña y el trigo hasta el final? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los que la rechazan? ¿Qué pasa con esa cizaña? Y tenemos que entender que volvemos a lo anterior. 3 tierras la rechazan, 1 tierra la acepta. El hombre tiene un campo, trabaja para sí mismo, pero viene el tiempo donde Dios mismo, Jesús mismo, los ángeles mismos, como Él explica acá, van a empezar a sacar el trigo de la cizaña. Empieza literalmente a haber una separación. Es un retrato donde Dios quiere la iglesia en el mundo. Y tal vez usted recordará cuando Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. En otra oportunidad dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Es maravilloso. Él quiere que estemos allí para ser sal, para ser luz. Somos tal vez las pantallas en el mundo, somos las antorchas que brillamos en medio de oscuridad. No debemos ser aislados del mundo, no debemos apartarnos del mundo. Él no quiere que estemos fuera del mundo, Él quiere que estemos ahí. Y esto es algo difícil de entender para aquellas personas que solo piensan en lo interno, que solo piensan en su corazón, que solo piensan en vivir un cristianismo en la iglesia, que solo quieren vivir un cristianismo dentro de sí mismos. Pero aquí no está hablando Jesús de eso. Acá Jesús está diciendo que hay otro escenario. Un escenario donde el campo es el mundo, la buena semilla los hijos del reino en ese campo, la cizaña los hijos de lo malo en el mismo campo. El que sembró la cizaña es el diablo, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, y nos habla directamente y nos dice cómo la van a arrancar, cómo se va a dividir, cómo se separará la cizaña de la buena semilla del trigo.
y nos habla de que llegará un día donde se arrancará la cizaña, se recogerá y será enviada al fuego. En el capítulo 13, versículo 42 dice, y serán echados al horno de fuego. Se recogerán a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces usted tendrá que entender que ya lo ha escuchado por años, este es el mismo infierno. ¿Para quiénes? Para aquellos que son sembrados como cizaña. Y tal vez usted escuche esto y dice, tremendo, ¿tenemos que permanecer ahí hasta el final? Claro que sí, pero yo le voy a dar unas razones en las que yo encuentro el amor tan grande de Dios para mantenernos ahí y saber que Él espera que su buena semilla, su buen trigo sembrado, dé el fruto correcto. Una de las razones que yo te puedo dar en este día es porque estar en el mundo, estar cerca a la cizaña, nos ayuda a madurar con los problemas. ¿Con cuáles problemas? Con los problemas que el mundo da. Estar en el mundo, tener aflicción, estar allí, nos enseña a tener confianza en Dios, nos enseña a madurar en nuestras experiencias, nos enseña a resistir al mundo. La Biblia dice, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo, y si tenemos a Jesucristo podemos vencer. Estar en el mundo nos enseña a desarrollarnos, a crecer espiritualmente, a demostrar que la buena semilla sí está en nuestro corazón y que es buena tierra en nuestro corazón y que daremos al fruto. La segunda razón que te puedo dar es porque estar en el mundo es una buena oportunidad para influenciar a la cizaña, para que esa cizaña se convierta en trigo. Y yo creo que esto fue lo que Jesús quería cuando Él le dice al Padre, no los saques del mundo, sino guárdalos, porque Él siempre espera y esperará hasta el último día que todo aquel que sea cizaña pueda volverse trigo, que todo aquel que esté haciendo lo malo se convierta a lo bueno, y Él así poder salvarle y no echarle en el fuego. Entonces, cuando tú meditas en esta palabra, encuentras secretos, misterios, revelaciones que tal vez en tu mente no puedan ser fáciles de entender, pero Él lo quería así. Y esa es la razón de este estudio. El mundo no debe ser un lugar donde no pueda habitar sino el mal, sino al contrario, debe habitar la semilla buena, la semilla mala, donde la semilla buena hace que la mala desaparezca, donde la oscuridad se desvanece en medio de la luz, donde hay un contraste del bien y del mal, pero al final, muchos serán transformados y podrán ser llevados, como el Señor dice, al granero de Él, al que le corresponde. Tal vez esto fue lo que le pasó al Señor con Judas. Él esperaba hasta el final que Él reaccionara, que Él recapacitara, que Él pudiera desistir de sus planes, que Él dejara de ser la cizaña y se convirtiera en trigo y diera fruto. Esto a mí me parece tremendo. Es tener la siembra de la iglesia entre el mundo. Cuando empezamos a leer la parábola dice que vino el enemigo y sembró entre. Ese entre representa estar en medio de.
Y todo está mezclado. Y si usted lo mira de otra forma o desde otro punto de vista, usted puede ir a un colegio y está mezclado el bien y el mal, en un trabajo, en la tierra, en el día a día. Está sembrado, justos e injustos. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el final. Así que hay una buena razón para influenciar, porque esto es lo que Dios quiere. La tercera razón que te quiero dar es que al final del mundo habrá una cosecha, habrá una siega, una espera, donde no lo podemos hacer antes, porque dice aquí, no podemos juzgar a la iglesia dentro del mundo, porque siempre va a haber aflicción. Cuando le preguntaron los siervos al amo, ¿podemos quitarla? Él dice, no sea que la cosecha que viene buena, el trigo bueno se quite. Cuando tú quieres quitar la cizaña de en medio, puede que quites a un justo también, porque en medio de la cosecha van a haber muchas cosas que van a influenciar. Pero esto no es función de nosotros. Nosotros como iglesia, como hijos, como trigo, no nos pertenece, no es propio de nosotros, no es nuestra función. No es nuestra función separar nada. Eso le corresponde a Jesús cuando Él venga. Cuando Él venga, Él lo va a hacer. Él va a dar la instrucción en un momento preciso, cuando sea el momento de la cosecha, y empieza a separar. Y ahí enviará a quienes, a los ángeles que estarán al servicio para que hagan esta labor. Entonces quiero que medites, que entiendas, que te des cuenta que no nos corresponde a nosotros separar lo malo de lo bueno, quitar las personas del mundo, juzgar no nos corresponde a nosotros, es una función divina. Al contrario, debemos orar es para que Dios los salve. Debemos conocer los principios del reino y cómo se aplican a este mundo, cómo dan fruto de acuerdo a lo que se conoce. ¿Cómo quieres que una cizaña dé buen fruto a menos que sea convertido? Los frutos que se dan en el mundo son frutos malos porque es lo único que saben dar. Pero cuando viene la luz, cuando viene la semilla, cuando viene lo bueno, puede dar buen fruto. Por eso tú no puedes ir al mundo y hacerles entender los principios del reino. Estos principios que yo te estoy compartiendo hoy son para los hijos de Dios, para los que están dentro de la iglesia de Jesucristo. Para los del mundo no lo entenderían. La Biblia dice, no puedes echar perlas a los cerdos. Entonces tampoco los puedes condenar por lo que hacen, porque ellos no saben. No los condenamos por lo que hacen, sino los amamos y los llevamos a Jesús, los llamamos a Cristo. La naturaleza del trigo no es cambiada. La naturaleza de la maleza, de la cizaña, sí puede ser cambiada. Solo es cuestión de tiempo. Y Él lo sabe. La naturaleza de la cizaña del trigo puede ser cambiada, y por eso Él ha dado todo este tiempo hasta el final. Los ángeles serán los segadores, ellos serán los agentes del día del juicio, nosotros no. La cizaña recogida y quemada, arrojada al fuego, al infierno. Usted vivirá hasta el fin, hasta el último día al lado de la cizaña, pero será influencia la cizaña para que sea transformada. Usted está plantado en el mundo para el bien, para la salvación, para traer a otros a la salvación, no para llevar a otros al fuego eterno. Su función es ir y llevar a muchos a esa canasta donde será el día de la siega y será llevado al granero, al reino de los cielos, y vivirán por Jesús eternamente como usted y yo. Quisiera concluir por donde inicié.
La parábola del trigo y la cizaña es una parábola del juicio, donde el Señor está hablando claramente a nuestras vidas qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. Es una parábola que no podemos subestimar, ni ignorar, ni ser indiferentes. Es una parábola de comportamiento donde te dice cómo te debes comportar como semilla de trigo, como hijo de Dios, como luz en la tierra, como sal en la tierra, donde te dice claramente cuál es tu función y qué no debes hacer, donde te dice qué te corresponde y qué no te corresponde. Al estudiar esta parábola nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que hacemos inapropiadamente. Nos tomamos la justicia por nuestra cuenta. Y esta parábola no habla de eso, pero sí habla de que tenemos muchas cosas para poder establecer como reino en esta tierra, que estamos en medio de un mundo donde la semilla buena es la que debe dar fruto. Así que mi invitación es que no te dejes contaminar de nada del mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que los escondas, que los protejas del mundo. Te pido que ellos puedan ser sal y luz en la tierra, brillar en medio de las tinieblas y hacer que muchos se vuelvan a ese camino de la salvación. También quiero que pienses que hoy por hoy el mundo está consumiendo las iglesias, el mundo está consumiendo nuestros hijos, el mundo está consumiendo nuestra vida y nuestra familia. Y esto no pasa de ser una historia. Pero yo oro a Dios en este día, oro al Padre, que por este sacrificio que hizo Jesús para dejarnos esto en la tierra y que hoy fuera revelado, tú puedas entender esto. Que este secreto y este misterio que tal vez no lo habías visto y lo puedas ver y entiendas para lo que fuiste llamado. Bueno, esto es Entrenadas para Vencer. Y yo soy la pastora Malady Gaitán. Espero que sea de bendición para tu vida. Si esto es de bendición para tu vida, compártelo con otro. Hay muchos que necesitan de Jesús. Hay muchos que necesitan saber la verdad. Pero sobre todo quiero decirte algo. Jesús quiere que tú seas esa buena semilla acá en la tierra. Dios te bendiga.